interesante. El catedrático Daniel Hernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Catedrático Daniel, qué gusto saludarle, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Raimundo, qué gusto saludarte y agradecerte muchísimo la invitación para poder platicar con tu distinguida audiencia. Gracias. A ver, catedrático, empieza ya a partir del lunes las clases, no podía caer mejor momento esta plática que vamos a tener, porque algunos no, los de la UNAM con la broncota que traen, bueno, por el tema del examen de nuevo tranza. Yo le quiero preguntar, el TEC de Monterrey hizo un ejercicio bien interesante. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esto en materia de educación, donde está la escuela pública y la escuela privada? ¿Nos da un antecedente, por favor, catedrático Daniel? Muchas gracias, Raimundo. Mira, en algún momento, como tú señalaste, la presidenta en algunas ocasiones ha expresado que la educación pública es la mejor de las educaciones, ¿no? Y que es mejor que la privada. A mí me llamó la atención la aseveración, porque la primero que me preguntaba es, ¿y qué es mejor? ¿No? ¿Cómo podemos definir qué es mejor una que otra? Claro. Y la verdad es que uno puede elegir muchas dimensiones de lo que importa en la educación. Yo elegí en este ejercicio una, que es ¿qué aprenden los estudiantes? Yo creo que uno va a la escuela a muchas cosas, pero la más importante probablemente es qué vas a aprender. Ahora, ¿cómo te puedes aproximar a qué saben hoy en día las y los jóvenes que van a la escuela? Desafortunadamente, durante los últimos 8 años hemos dejado de tener elementos para evaluar qué están aprendiendo nuestros estudiantes. Los últimos 8 años. Así es, desde el año 2019, desde 2018 ya no tenemos evaluaciones educativas. Tenemos una, que es la que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se llama PISA. Así es. PISA es un examen que hacen 81 países en todo el mundo, un examen igualito, que hacen 81 países en todo el mundo, que se lo hacen a jóvenes de 15 años. Los jóvenes de 15 años están 2/3 partes en prepa y 1/3 parte en tercero de secundaria, ¿no? Entonces, como tú decías, son jóvenes de bachillerato, básicamente. Y esa prueba nos permite, tiene una variable que dice, vas a una escuela privada, una escuela pública, nos permite saber quiénes tienen mayores niveles de aprendizaje, ¿no? Entonces, la PISA califica a los estudiantes por niveles de logro. El más bajo es el nivel 0 y 1, ¿sí? Si estás en el nivel 0 y 1, quiere decir que te va a costar mucho trabajo resolver problemas muy sencillos, ¿no? Y dice, mira, a partir del nivel 2, pues ya los estudiantes pueden resolver problemas. Yo tomé ese parámetro, ¿no? Y entonces lo que digo es, a ver, si uno ve los datos duros, ¿no? Uno descubre que las escuelas públicas, 66% de los estudiantes están en ese nivel 0-1. Mientras que las escuelas privadas... Perdón, es que es un dato bien interesante. Un favorzote, catedrático, si se nos llega a cortar la comunicación, porque nos vamos a estar haciendo algunos arreglos en la cuestión de la luz, por supuesto en la calle, pero nos afecta inmediatamente. Ahora sí que metemos el de emergencia y nos enlazamos. Nada más a él le pedimos comprensión. A ver, ese dato es muy interesante. El dato que usted tiene es que el 66%, más o menos, vamos a cerrar el 66%, de estudiantes de escuela pública tienen deficiencias. Sí. Los aprendizajes son menos, están por debajo del nivel mínimo para resolver problemas de la vida cotidiana. 66% de escuelas públicas. Adelante. Perdón, déjame aclarar matemáticas, ¿sí? Claro que son matemáticas. Pero es fundamental, digo, que es como la madre de todas las ciencias. Bueno, pues es una habilidad que permite vivir en la sociedad. Claro. En las escuelas privadas, el nivel no es tan bajo, pero pues sí, tampoco está muy bien, es 45%. ¿Sí? Pero hay una diferencia de 20 puntos, más o menos. De 20 puntos. Ahora, hay que ser cuidadoso con esa diferencia, porque la composición, y eso es lo que te va a decir cualquier crítico de este resultado, te va a decir, es que la composición social de los niños en las escuelas públicas es más baja que en las escuelas privadas, lo cual es cierto, ¿eh? Es decir, hay gente que va con mejor condición social a las escuelas privadas y las escuelas públicas tienen menor condición social. La diferencia es más o menos esta. Mientras que en las escuelas privadas, 42% de los estudiantes están en el grupo, en el 20% más alto, en el que la quinta parte más alta de ingresos, en las escuelas públicas nada más está el 10%. O sea, sí hay un efecto social, ¿no?
Ahora, el chiste está en tratar de evitar ese efecto, ¿no? Y eso de eso se trata el documento que tú me hiciste el favor de leer. Cómo analizamos los datos evitando que se afecten por la composición social del estudiantado. Que eso es muy importante. Eso es muy, bueno, pues es un tema técnicamente no muy complejo, pero hay que hacerlo. Entonces, cuando haces eso, ¿qué pasa con los aprendizajes de las escuelas públicas? Bueno, en lugar de que esté el 66% en el nivel más bajo de aprendizajes, pasa al 55%. O sea, el puro efecto social, ¿sí? Representa pasar del 66 al 55. El problema está en que la brecha entre público y privado sigue siendo muy grande, de 55 contra 45, o sea, hay 10 puntos de diferencia, que es casi una cuarta parte del aprendizaje que deben tener los jóvenes. ¿A qué se debe eso? Esa es la pregunta más importante, ¿a qué se debe? ¿Sí? Y a lo que se debe es a que desafortunadamente en las escuelas públicas tenemos un síndrome de cosas que necesitaríamos corregir para que alcanzaran mejores aprendizajes. Ese síndrome de cosas que faltan, ¿qué son? Mejores maestros, mejores instalaciones, un ambiente escolar que reconozca el esfuerzo de los estudiantes y un ambiente escolar que impulse a los estudiantes a considerar que ir a la escuela y aprender tiene un efecto importante sobre las posibilidades de mejor desarrollo en la vida más adelante, ¿sí? Esas cuatro cosas, estas cosas te diría que son las más importantes que se ven en la escuela privada. Ahora, una cosa que también reflejan los datos, y perdona que me extienda un poco, Raimundo, es que no todas las escuelas privadas son iguales, ¿eh? Hay escuelas privadas buenas y escuelas privadas no tan buenas. Eso es un dato también muy importante del documentito que presentamos. Claro. Por cierto, si me permites, el comercial está en la página de internet de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Es un documentito pequeño, ¿no? Lo que decimos es, también las escuelas privadas, hay unas que son muy buenas y otras que no son tan buenas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hacer generalidades sobre la educación siempre es arriesgado. Pero yo te diría que la conclusión es que las escuelas privadas tienden a tener mejores resultados que las escuelas públicas. Dos, que este mejor resultado se presenta incluso cuando evitas el efecto de la condición socioeconómica. La condición socioeconómica sí pesa, y pesa a través principalmente de lo que llamamos el capital cultural, que es lo que esos mayores ingresos se pueden cristalizar en libros, ¿sí? En clases complementarias, en mejores útiles escolares. El internet, el inglés, ese tipo de cosas. Entender estas cosas, ¿no? Claro. Todo eso, ese es capital cultural que se cristaliza en esas cosas, ¿no? Y entonces, lo que deberíamos buscar es que en la educación pública, que concentra al 80%, 85% de los estudiantes en México, buscáramos mejorar esa situación. Ahora, una cosa que no dice el texto, pero que hemos escrito también en la misma página, hay otro trabajito que hicimos, ¿no? Lo que decimos es, ¿y qué ha hecho el gobierno para resolver este problema? ¿No? Entonces dice, les voy a dar becas, ¿no? Les voy a dar becas a todos. Dicho, hasta hace poco el secretario de Educación tuvo un muy desafortunado video donde dice, ya les cayó el dinerito que les manda la presidenta, ¿no? Esos son impuestos nuestros, que quede muy claro, ¿no? Bueno, las becas sirven, sí, ciertamente sirven, pero no corrigen el capital cultural que estoy refiriendo. Claro. Entonces, y no mejoran las escuelas. Entonces, cuando tú tienes estudiantes con más condiciones desfavorables, ¿no? Y los colocas en escuelas que tienen menores condiciones favorables para el aprendizaje, pues creas una potenciación de rezago. La respuesta de política pública, ¿no? De acción pública, sería agarrar algo de ese dinero, ¿no? Y utilizarlo para mejorar la formación de los docentes, mejorar las condiciones de las escuelas y sobre todo mejorar la posibilidad de acompañamiento más allá de la educación regular, ¿no? Con tutorías y con, como tú dijiste, clases de inglés, apoyos a través de actividades extraescolares, etcétera, etcétera. A ver, aquí dice Montserrat, a ver, vamos a leer, dice Montserrat,
La educación privada es como en los servicios de salud. Si vas a un médico privado, tienes excelencia normalmente o te alivias. Si vas a si vas a un servicio médico del gobierno, te mueres. Así como dice Montserrat, de aquí de la Ciudad de México. Mira, creo que todos los extremos siempre son delicados, ¿no? Decir que todo lo privado es bueno por ser privado, hay que tener cuidado, incluso en la salud, todos hemos tenido experiencias buenas y malas con consultas privadas, ¿no? Yo creo que hay que ser claro que en general la educación privada es mejor, pero no toda la educación privada es mejor. Eso hay que ser muy claros, ¿sí? También en la educación privada hay una gran heterogeneidad, ¿no? Y lo que corresponde a los papás es, si van a pagar ya por la educación, pues tener atención sobre qué tipo de escuela es la que están pagando. Ahora, tampoco la educación pública es gratuita. Eso es un mito del nacionalismo del siglo pasado, del siglo XX mexicano, ¿no? Los papás en escuelas públicas pagan un montón de dinero, pagan en transporte, pagan en útiles escolares, pagan en uniformes, muy por encima de lo que reciben de becas, muy por encima de eso, pagan en cuotas, ¿no? Pagan en materiales complementarios, computadoras, internet, todo eso cuesta para la educación. Entonces, lo que es muy importante es que la sociedad empiece a exigir que esos recursos, que son recursos públicos, se transformen en calidad, ¿sí? Que no seamos omisos a que la calidad sí importa, y la calidad, déjenme decírselos, conforme avanza nuestras vidas nos damos cuenta que lo que no aprendimos cuando éramos en primaria o en secundaria, nos va a costar a la hora que queramos tener un trabajo bien remunerado. Joaquín Gascón de Guadalajara nos dice, nada más a las pruebas me remito. La universidad mejor reconocida en México es el TEC y después está la UNAM. Joaquín Gascón de Guadalajara. Dile a Joaquín que muchas gracias por el reconocimiento. Es decir, yo creo que las dos universidades tienen muchas virtudes, ¿no? La UNAM no puedo decir que no tenga virtudes. Pero sí está arriba el TEC, calificada entre las 100 mejores. Mira, en algunos medidores está arriba la UNAM, en algunos otros estamos nosotros arriba. Yo diría que son las dos grandes universidades de este país, ¿no? Y afortunadamente tenemos dos grandes universidades, ¿no? La UNAM con un tamaño mucho mayor. Pero creo que así como el TEC existe, ¿no? También sabemos de muchísimas universidades, Patito. Vuelvo, no generalicemos. Aquellas que dan los títulos de manera inmediata o los honoris causa que alguna vez... Y luego tenemos distinguidas ministras de la Suprema Corte que vienen de esas universidades, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que ser cuidadoso en eso. Yo agradezco el reconocimiento, el TEC se esfuerza muchísimo, como también la UNAM, como hay otras universidades que se esfuerzan muchísimo. En Nuevo León hay yo diría, un conglomerado de universidades altamente de altísima calidad, desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una universidad pública de primer nivel, pasando luego por la Universidad de Monterrey, ¿no? Que también es una universidad privada. Igual en Guadalajara, tenemos a la Universidad de Guadalajara y al TEC de Monterrey y a otras universidades, al ITESO, que es una universidad jesuita en Guadalajara del más alto nivel. En la Ciudad de México, afortunadamente, contamos con la UNAM y la UAM, y por supuesto el Politécnico Nacional, así como con el TEC de Monterrey. Nosotros sí somos una escuela nacional, he de decirlo, que tenemos campus en muchas partes del país. Sí, porque yo soy egresado de la UNAM y mis hijos son del TEC, así que conozco perfectamente las dos entidades. Ahora sí que nadie me lo va a contar. A ver, para terminar, catedrático importante, yo soy un padre de familia que tengo la posibilidad de meter, mi hijo ya está en prepa, termina y va a la universidad, va a estudiar ya la carrera que va a definir el futuro de su vida. Tengo la capacidad económica, pero me dicen, vamos a poner dos ejemplos hipotéticos. No, mejor no, porque yo estudié en la UNAM y mis hijos en el TEC. A ver, si el papá fuera Daniel Hernández, no el catedrático, el hombre, el ser humano, el padre, y tiene a sus hijos en esa posibilidad, y tiene dos opciones de meterlo en la escuela pública, la más reconocida o la privada, la más reconocida, ¿qué haría el catedrático Daniel Hernández? ¿A dónde metería a sus hijos para que desarrollaran su carrera? Que en las dos escuelas, las dos universidades, está la carrera que quiere estudiar el hijo o la hija. Yo te diría, no todas las carreras son iguales en todos lados, ¿no? Es decir, pueden tener la misma carrera, pero yo te diría, hay una serie de ventajas, ¿no? De ingresar a una escuela como el TEC de Monterrey, ¿no? Que van más allá del
del mero costo, vamos a decirlo así. Las escuelas se preocupan muchísimo por mantener un estándar de profesores altísimo, ¿no? Las escuelas del TEC, estamos hablando. Del TEC, ¿sí? Es decir, el estándar de los maestros aquí, pues buscamos tener maestros de muy alto nivel. Una escuela más grande, ¿sí? Lo que va a pasar es que vas a tener más heterogeneidad de los maestros que puedas tener, claro, ¿no? Es decir, si tienes una escuela como una universidad muy grande, ¿no? Pública, pues puedes tener maestros muy buenos y maestros no tan buenos. En el TEC, por su tamaño, es mucho más preciso esto. Segundo, el estudiar en universidades como la nuestra tiene la ventaja de que estás en un conglomerado donde en general todos los estudiantes son muy talentosos, ¿no? Por el tipo de procesos de admisión que se tienen, que es mucho más allá de los ingresos, ¿eh? Es decir, hay requerimientos académicos para entrar, no solamente poder pagar la colegiatura. Entonces, hay requerimientos académicos que te hacen estar en un núcleo de alto talento, ¿sí? Es decir, el TEC es una escuela que entre sus misiones está cuidar el talento. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahí sí en las universidades más grandes puedes tener un proceso de inclusión muy importante, pero también puedes tener talentos muy distintos. Entonces, claro, esas cosas ayudan a que las posibilidades de desarrollo sean más altas. Ahora, por el otro lado, el mérito que te exigen estas universidades como la nuestra, ¿no? Es también muy exigente. Entonces, no solamente vas a estar ahí porque seas talentoso, ¿no? Sino también tienes que trabajar mucho, ¿no? Y no siempre es fácil avanzar en un contexto como el de nuestra escuela. En conclusión, si yo tuviera posibilidad de entrar a las dos, bueno, pues, te diría, estaría mal si no te dijera que entraras al TEC, ¿no? Porque es una muy buena escuela. ¿Qué tenemos que hacer todavía? Tenemos que todavía que ampliar las posibilidades que permitan atraer más talento de hogares con menos recursos económicos, ¿sí? Lo hacemos, y hoy en día hay una cosa que se llama Líderes del Mañana, en que el TEC le paga toda la educación a jóvenes de hogares no tan favorecidos económicamente, pero que se destacan en su talento cognitivo, ¿no? Es decir, hay convocatorias para que jóvenes muy talentosos puedan aplicar a una beca de esas en el TEC y poder entrar. Pero creo que esa es la gran tarea pendiente que tenemos todavía, que es tratar de abrir más espacios a estos jóvenes talentosos. Hay muchos jóvenes talentosos en México, afortunadamente, que pudieran entrar con nosotros. Pero mi respuesta es, pues, yo creo que somos una muy buena opción educativa. Yo le quiero agradecer, catedrático. Vienen ya el regreso a clases, ya todo el mundo ya determinó, porque a partir del lunes ya inician clases, pero sí, creo que si tienes la posibilidad, mételo en una escuela de paga que sea reconocida. No nada más porque es de paga, porque te quedas cerquita de la casa, porque es donde va la comadre, el vecino, lo que quieras. No. Mételo en una escuela reconocida y créeme que la historia al final del camino va a ser distinta, favorable. Un gusto, estaremos en comunicación. Ojalá sea la primera de muchas. Muy buenas tardes y felicidades por este ejercicio que están haciendo. Raimundo, como siempre, estoy a tus órdenes. Muchas gracias a tu auditorio.